Hola, ahora vamos a comenzar la segunda aplicación que consiste en modelos de fracturas. Esto corresponde a la tesis doctoral de Gabriel Villalobos, hecha en colaboración con los profesores Ferenc Kuhn, Dorian Linero y también con la ayuda del profesor José Augusto Montoya. Jairo Augusto Montoya, perdón. Entonces, esto es modelos estadísticos de fractura inspirados en Guadua. ¿Qué es la Guadua? Pues ustedes no hay necesidad de decirles qué es. O sea, la Guadua es lo que llena de color todo el clima medio del país y es la base para construir muchísimas cosas en la zona cafetera, desde puentes hasta casas, hasta muebles y juguetes. Una de las características más interesantes de la guadua es que es supremamente flexible, supremamente resistente también a, a la deformación lateral, más o menos 10 veces más flexible que la madera. De hecho, yo he visto, por ejemplo, y mucho más, por ejemplo, que el acero. Yo he visto, por ejemplo, laminados de guadua, vigas laminadas de guadua de 15 centímetros por 15 centímetros por 1 metro, doblarlas en una prensa hidráulica 60 centímetros y soltarlas y que vuelven así, quedan perfectas. O sea, realmente es un material excelente para construcción. Y hay muchos grupos, tanto acá como en otras partes del mundo, por ejemplo en China, dedicados a estandarizar el funcionamiento del guadua. El problema con la guadua, bueno, uno de los problemas es que cuando se seca te aparecen fracturas. Y eso pues es una consecuencia de la forma tradicional en que se trata el material. El material primero toca cortarlo. Y eso se hace normalmente cuando la guadua tiene menos agua dentro de sí. ¿Cómo así? De día, la guadua chupa agua para el proceso de fotosíntesis y entonces todos los tallos que tiene adentro, los tubitos, se llenan de agua. O sea, ustedes saben que la guadua por dentro es hueca y entonces, y tienes divisiones, entonces entre división y división se llena de agua. Y por la noche, eso es lo que de pronto no se sabe, por la noche ella chupa agua del aire y lo inyecta al suelo. Y normalmente la guadua inyecta 2 litros de agua por cada litro que chupa de día. O sea, la guadua es fuente de agua. Y esa es la razón por la cual la guadua siempre se encuentra alrededor de arroyos. No porque crezca chupando agua como el sauce, sino porque genera agua y genera parte del arroyo. Entonces, para que se pueda secar fácil, la idea es cortarla cuando menos agua tiene. Y eso es en menguante, de noche, más o menos a las 2 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, porque en ese momento es cuando está chupando menos, y en menguante porque la fuerza de marea también ayuda a que suba el agua. Entonces, se corta, se transporta, se seca. Y normalmente la forma tradicional de secar es simplemente ponerla así al sol y al agua durante meses. Y lo que pasa generalmente de eso es que se le aparecen cracks, aparecen fracturas longitudinales, que no dañan mucho la estabilidad del material, pero que sí a la larga lo afean y lo pueden destruir. O sea, una caseta de guadua que no se haya secado bien, pues a los 3 años toca reconstruirla. Un kiosco, por ejemplo. Entonces, y suena así. Así es como suenan los cracks. Venga, voy a poner nuevamente esto. Bien. Entonces, ¿cómo eliminar los cracks? Pues eso ya se sabe desde hace un tiempo. Lo que hay que hacer es secarlo correctamente. Y secarlo correctamente es en un horno, que generalmente de unos 6 8 metros de largo, donde se puedan meter tiros de 6 metros, y bajo condiciones controladas de temperatura y de humedad. La idea es que poco a poco se le va haciendo una curvita que lo vaya llevando a la temperatura, bueno, a la humedad del sitio donde va a ser su destino final. Por ejemplo, si uno corta la guadua en Silvania, debería meterla en un horno y poco a poco llevarla a la humedad de Bogotá, que es mucho más seco que Silvania. Si uno no hace eso y se hace el mueble en Silvania, cuando lo suban a Bogotá, entonces todas las noches van a oír a medida que se va contrayendo y rompiéndose.
Entonces el proceso ya está estandarizado. Esa fue la tesis doctoral del profesor Augusto Montoya en la Universidad Tecnológica de Pereira, que hizo su doctorado en la Universidad de Hamburgo. Perdón, en la Universidad de Hannover. Entonces, experimentalmente, entonces uno puede ver que se hacen esos cracks, se hacen pruebas metiéndolos en un horno chiquitito que se calienta a 100 grados y se va oyendo cómo se va rompiendo. Y es interesante ver que los tamaños de las avalanchas distribuyen como leyes de potencias y que los tiempos entre avalanchas distribuyen como exponenciales. Y así se oye la fractura del aguado. Entonces, para entender cómo se rompe el aguado, veamos su estructura microscópica. Si ustedes cortan los culmens, o sea, los tallos, y los ven así de lado y magnifican, ustedes van a ver que esto tiene, pues, como un material suave que se llama el tejido parénquimo, el tejido parénquima, y en él hay unas cosas duras que son las fibras. Realmente esos haces de fibras, cuando se miran aquí, se ven que están en grupitos y que están alrededor de los vasos comunicantes del aguado, que son xilema y floema. En este caso, el xilema es grandísimo, que son esos tubos grandes, se llama metaxilema, y el floema son más chiquitos y alrededor. Cubriendo todo eso para darle rigidez, hay cantidad de fibritas, que son de una longitud de unos 3 milímetros, que son las que hacen que esto sea rígido y que le dan ese color negro característico. Por otro lado, el tejido entre ellos, que es este tejido que se ve como poroso, es mucho más suave, es una matriz mucho más blanda. Si lo cortan a través, se ve de esta manera, se ve como si fuera un retículo más o menos hexagonal. Este es el tejido que se rompe cuando se seca. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver antes de secarse, antes de romperse, haciendo una tracción, y aquí ustedes ven después de romperse, ven que aparece una fractura aquí, que antes no había. Entonces ustedes ven que en esa fractura las células han colapsado. El proceso de secado de la aguadura tiene dos partes, y de cualquier madera. Tiene dos partes, una parte que se llama agua libre y otra que se llama agua ligada. El agua libre es aquella que está dentro de las células. Entonces las células de los vegetales tienen doble pared, ¿no? Tienen una cosa que se llama la membrana celular, igual que las nuestras, que es una doble capita de grasa, de lípidos, y encima de eso hay una pared celular mucho más dura, en el caso de los vegetales, que es de celulosa, que nosotros los animales no tenemos. Entonces, cuando se empieza, esa está todo lleno de agua, cuando se empieza a vaciar esa agua, entonces las células pierden su urgencia y la parte de la membrana celular se achica y quedan así achicadas dentro de la pared celular. Por eso es que unas flores se marchitan, ese es el proceso de marchitamiento, eso se llama plasmólisis. Entonces, cuando pasa esto primero, eso se llama secarse el agua libre, y después lo que se empieza a secar es el agua que queda pegada a la pared celular, absorbida en la pared celular. Eso se llama el agua ligada. Cada una de ellas tiene una constante de difusión diferente. Entonces, primero simulamos el agua libre. Entonces, la idea es que tenemos la fuerza principal en este caso es la capilaridad. Entonces, nosotros tenemos que tenemos el tejido y eso está rodeado al lado y lado, por ejemplo, de dos tubitos de metacinema, y ahí entonces se puede estar lleno de agua y se hace un menisco. Ese menisco ejerce una fuerza que jala los tubitos tratando como de colapsar, como cuando uno chupa un pitillo. Entonces esto trata de jalar aquí, y eso jala aquí, y puede hacer una fractura como la que vemos aquí abajo. Todas las células están unidas por unos poritos que se llaman pits. Entonces, si ustedes tienen un sitio donde está el frente de secado, o sea, que aquí para arriba no haya agua, aquí para arriba sí, los pits que están aquí en esta línea, entonces van a estar en contacto con el aire y son los que forman un menisco. Entonces, ¿cuál es y ustedes pueden tener un hueco grande y un hueco pequeño. El hueco pequeño es una diferencia de presión más grande entre el afuera y adentro. Ustedes saben que el cambio en la presión es proporcional a 1 sobre el radio de la superficie. Entonces, si ustedes cruzan, entre mayor sea el radio, menos el cambio de presión. Entonces, si ustedes tienen dos células, una con un huequito grande, un huequito pequeño y la otra con un huequito grande, aquí es la presión atmosférica, aquí también. Aquí tenemos un cambio de presión más grande, o sea, aquí la presión es mucho menor que la atmosférica. Aquí la presión es
o solo un poco menor que la atmosférica, o sea que la presión aquí adentro es mayor que la presión aquí adentro, y el aire, el agua, perdón, fluye así, o sea que el que tenga el hueco más grande es la célula que primero se evapora. Entonces lo que hacemos acá es precisamente eso, o sea, buscamos cuál es la célula más que tiene el hueco más grande en contacto con el aire, y esa es la que primero se evapora. Entonces primero se hizo un modelo de eso, así que se licuara, y después entonces se hizo que lo que se hizo fue que las células se simulaban como estos esferopolígonos, pero solamente son viguitas, o sea, son cilindritos. Entonces estos cilindritos están amarrados entre ellos por medio de resortes muy fuertes, y también tienen unos resortes angulares que les mantienen más o menos el ángulo de 60 grados, y 6 de ellos forman una célula. Pero más interesante es que ellas están pegadas con los otros. Entonces en cada esquina cada una está pegada con otras 3 células. Esas uniones tricelulares son las que se pueden romper fácilmente. Entonces la idea de esto es que cuando una célula se vacía de agua, entonces aquí tenemos una presión menor, y esa presión menor puede hacer que se siente que sobre esta pared se sienta una presión menor que sobre esta pared, y que esa diferencia, esa fuerza puede hacer que las dos se separen. Entonces, poco a poco lo que se hace al hacerlo, lo que vemos entonces que aparece un frente de secado, pero lo otro que vemos es que la fractura va detrás del frente de secado. Voy a repetirlo para que tenga mejor iluminación. Entonces, la fractura siempre va detrás del frente de secado. Ese camino del frente de secado que siempre coge el polo más grande, eso ya se conoce, y eso se llama percolación invasiva. Y cuando uno lo estudia, lo que sabe es que el tamaño promedio del clúster de células secas en el momento de la percolación, o sea, cuando hay un camino de células secas que va de un lado a otro de la muestra, y uno ve el tamaño de ese camino, de ese clúster de células, resulta que ese clúster cambia con el tamaño del sistema con una pendiente 1.89, y eso es exactamente lo que nosotros estamos obteniendo en este caso. Eso quiere decir que lo único que tenemos es la simple percolación, y que las fracturas van detrás de la percolación. De hecho, por ejemplo, la longitud promedio de la fractura percolante es la misma que la de la de percolación. La pendiente es 2.1. Lo que nos lleva a concluir que en este caso lo único que rige el proceso de la percolación, y que no hay nada raro. O sea, esto es lo que ya se esperaba. El tamaño de las avalanchas de la fractura, por ejemplo, siempre distribuye de manera exponencial. Nunca vemos una ley de potencias. Esto es log lineal, o sea que la distribución de los tamaños de avalanchas, ¿sí? De cuántas fracturas se hacen al tiempo, porque cuando se rompe una se pueden romper otras. ¡Pum! Entonces, por ejemplo, porque tenemos una avalancha de tamaño 5. Entonces, de esa manera, siempre, y uno puede contabilizar cuántas avalanchas hay chiquitas y cuántas hay grandes, y uno tiene es una exponencial. Como nunca es una ley de potencias, entonces no pensamos que haya una transición de fase. Entonces, ¿por qué? Bueno, de pronto porque no sé si lo sepan, una transición de fase está ligada a que hay una estructura fractal en el sistema. Como la estructura fractal es autosemejante, entonces quiere decir que las leyes que la rigen no deben depender de la escala, porque es la misma todas las escalas. Y las únicas leyes invariantes de escala son leyes de potencias. O sea que si las dibujan log-log, da una línea recta. Pero este no es el caso, esto es un log lineal. O sea que aquí no hay transición de fase. Entonces, ahora la cosa es muy diferente cuando hacemos un modelo para el agua ligada. En el agua ligada, entonces lo que pasa es que la madera se contrae. Y al contraerse, entonces se va jalando y se puede romper. ¿Cómo simulamos eso? Primero lo simulamos haciendo modelos de elementos finitos, que discutiremos en la próxima parte del curso. Entonces los elementos finitos en este caso son vigas, que unidas en forma de 6 forman las células. Y estas son las variables que tiene cada viga. Y entonces estas vigas, David, callao, que estás quedando en la grabación. Y entonces estas vigas tienen un umbral de ruptura, o sea, si la fuerza es mayor, bueno, no mentiras, estas vigas no se rompen. Lo que se rompen son estas uniones tricelulares que son resorticos entre las vigas.
Porque cada resorte une una viga de una célula con otra viga de otra célula. Y entonces estos triangulitos están unidos, formados por tres resortes. Esos resortes son los que se van a romper. Y se rompen cada uno cuando la fuerza que hacen supera cierto umbral. Entonces lo que es interesante es que dependiendo de cómo distribuyamos esos umbrales, dan cosas diferentes. Por ejemplo, uno puede hacer que todos los umbrales tengan el mismo valor. Pero eso no es muy bueno, porque cuando eso pasa, entonces estos se rompen y se rompen todos al tiempo. O sea, el material es muy frágil, es muy tenaz. Los materiales tenaces se les da un papirotazo y se rompen todos. En cambio, si uno tiene sitios que se rompen más fácilmente que otros, entonces ellos se rompen primero y el material se deforma un poquito. Y se rompe en otro lado y el material se deforma un poquito y puede aguantar muchísimo más. Esto es un principio general que parece que también se aplica acá. Entonces, lo que nosotros vimos es que para distribuciones de ciertos valores de estos sí obteníamos leyes de potencia en la distribución de avalanchas. El problema es que estos sistemas son demasiado complicados para trabajar en el computador porque los instrumentos finitos trabajan con matrices. Entonces uno tiene que invertir unas matrices gigantes y ya de pronto el computador no puede hacerlo. Entonces nos cambiamos a trabajar dinámica molecular. Entonces en los modelos de dinámica molecular fue una cosa supremamente simplificada. En lugar de tener células formadas por 6 cositos, entonces pensamos que cada célula tenía una masita. Y que cada célula de esta masita estaba unida con las 6 células vecinas por medio de resortes. Y lo que vamos a hacer es que todos los resortes de los bordes los vamos a fijar en la pared, que queden quietos, como si fuera con puntillas. Y después todos los resortes se contraen. O sea, cada resorte tiene una longitud de equilibrio, una longitud natural. Y entonces esa longitud natural la vamos a ir disminuyendo con un parámetro alfa. Por otra parte, cada resorte tiene un umbral de ruptura. Si la ruptura, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si la ruptura, entonces esos umbrales están distribuidos al azar, con cierto ancho. Podemos variar el ancho de que casi todos tengan el mismo umbral, que todos tengan casi el mismo valor de ruptura, de que si el esfuerzo pasa de ese valor se rompe el resorte, o podemos hacer que estén muy distribuidos, que hay unos más blanditos y otros más rígidos. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿cómo es la simulación? Entonces, las simulaciones de cada uno de ellos tienen las 6 fuerzas. Además de eso, tiene una fuerza viscosa para que se frene, o si no se quedan oscilando ahí toda la vida. Y además de eso, entonces tenemos que cuando uno va contrayendo todo, y cuando llega a un valor en el que se rompe alguno de ellos, entonces lo dejamos que se rompa, eso puede hacer que otros se rompan y produzca una avalancha. Cuando la avalancha termina, entonces seguimos contrayendo al siguiente valor. Eso nos genera, entonces vamos a hacer seguimiento de dos cosas. ¿Cuánto contraemos cada uno, que es el valor alfa, que es un número real, y cuántas avalanchas ha habido, que se llama t, que es un número entero? Y lo que llamamos el desorden estructural va a estar dado por la relación entre el ancho y el valor central de la distribución, que lo vamos a llamar chi. Entonces chi es nuestro desorden estructural. Y entonces lo que encontró Gabriel es que hay dos rangos, dos comportamientos completamente diferentes. Cuando casi todos los umbrales de ruptura son iguales, entonces el material se rompe de una casi al principio. ¡Tac! Aparece una gran fractura y esa gran fractura absorbe casi toda la deformación posterior. O sea, no pasa nada más. En cambio, cuando los umbrales de ruptura están muchísimo más distribuidos, entonces empiezan a hacer rupturas aquí y acá y acá y acá y acá, y el material se va deformando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. O sea, se puede contraer muchísimo más sin romperse del todo, sin fallar. Entonces fíjense ustedes cómo poco a poco esas uniones se van pegando unas a otras hasta que finalmente se va a hacer un camino que atraviesa, y entonces ahí decimos que el material falló, que se rompió en dos. Entonces, como ustedes ven, a bajos desórdenes tengo un crack al principio muy grande, a grandes desórdenes no. Entonces tengo dos comportamientos, y entonces voy a ver si los puedo caracterizar como dos fases del sistema. Para eso entonces tengo que hallar cómo es la transición del uno al otro y ver si esa transición es abrupta y si cumple leyes de potencias. Entonces, hicimos algunas pruebas iniciales, ya por ejemplo mirar el momento en que se genera un crack dominante, esto es alfa promedio en función de t, repetido sobre 5000 simulaciones, para diferentes valores de desorden.
y nos dábamos cuenta que hay un valor al cual parecería que este es el tiempo que necesitamos para lograr cierta deformación. Entonces fíjense que ese tiempo va creciendo y que hay un valor en donde chi por entre 0.4 y 0.6 en donde esta curva cambia de pendiente. Entonces ahí parece que pudiera pasar algo raro. Entonces para mirarlo mejor, entonces miramos cuáles eran los tamaños de avalanchas promedio en función de alfa. Entonces ustedes aquí ven por ejemplo la gran ruptura al principio y después ya no, la gran ruptura después ya no, y hay unos valores por los cuales esta gran ruptura al principio ya no aparece, o sea que no tienen dos picos sino uno solo. Entonces vamos a mirarlo. Entonces aparece que el cambio aquí está por alrededor de este chi igual a 0.6. Después de eso, entonces miramos que para algunos valores de la deformación, efectivamente la distribución de avalanchas cumple una ley de potencia, o sea, la probabilidad de que haya una avalancha es como el tamaño de la avalancha a la algo, y este algo aquí entonces es menos 2.6. Y eso es para un valor preciso del desorden estructural que aparece más o menos en chi igual a 0.4. Y aquí la pendiente es 5 medidos más o menos. O sea, que la probabilidad de que aparezca una avalancha de tamaño delta va como 1 sobre delta a la 2.5. Bien, entonces Ferenc, mi amigo de Hungría, que es un experto internacional en avalanchas, en fracturas, y Gabriel, entonces propusieron que el parámetro de orden de la transición podía ser el tamaño promedio de la avalancha más grande. ¿Por qué promedio? Porque se repiten en muchas simulaciones. Y en cada una hay una avalancha más grande. Entonces, ¿cuál es el tamaño de esa avalancha más grande en cada una? Promediamos todas esas. Entonces, ese tamaño promedio podría ser el parámetro de orden. ¿Qué es el parámetro de orden? Es lo que nos dice que hay una transición. Debe ser una cantidad que depende de cosas pequeñas y que además en un valor, en una de las fases vale 0 y en la otra fase vale diferente de 0. Por ejemplo, cuando pasamos de ferromagnético a paramagnético, el parámetro de orden es la magnetización natural. En paramagnético la magnetización es 0, en ferromagnético vale algo. Todos los imancitos, todos los espines del imán se orientan en una dirección. Y en cambio en el paramagnético están todos desordenados y la magnetización es 0. En este caso el parámetro de orden es el tamaño promedio de la avalancha. Por ejemplo, cuando uno pasa de líquido a gas, el parámetro de orden es la densidad. La densidad de un líquido es constante, la densidad de un gas crece. Entonces queremos que sea 0 a un lado, entonces restémosle la del agua. Entonces a un lado da 0 y al otro lado da diferente de 0. Este es el parámetro de orden para la transición de líquido a gas. Aquí entonces el parámetro de orden es el tamaño de la avalancha más grande y uno puede entonces tener estos resultados para diferentes desórdenes estructurales y hacer que todos vayan en una curva cuando uno cambia los, los ejes, multiplicando por el tamaño del sistema a una potencia. Esas potencias son los exponentes críticos del sistema. Aquí encontramos, por ejemplo, que beta es 1.4, que es el exponente crítico relacionado con el parámetro de orden, y nu igual a 1.0, que es el exponente crítico relacionado con la longitud de correlación. O sea, ¿qué tanto tiene que ver lo que pasa aquí con lo que pasa allá a una distancia dada? Eso decae exponencialmente. Y ese tiempo entonces corresponde a un tau, digamos una lambda, una longitud típica. Y esa longitud típica diverge cuando uno se acerca al punto donde cambia la fase. O sea, cuando nos acercamos de chi igual a 0.6, entonces en ese momento cambia el comportamiento y esa distancia de correlación se vuelve infinita. Entonces, esa distancia de correlación va cambiando como 1 a la lambda, la distancia de correlación a la nu. Y ese exponente nu en este caso es 1.0. También podemos buscar la susceptibilidad, lo que correspondería a la susceptibilidad magnética. En este caso es en la relación entre los dos primeros momentos de la distribución de avalanchas. Entonces eso da un pico muy bonito, ¿sí? Y muy cercano al valor que ya habíamos pensado, o sea, al valor crítico, que es el mismo que vimos antes, de 0.6. Y vemos que los exponentes críticos son 1.1, en este caso, gamma, que es el exponente crítico de la susceptibilidad, y el nu es muy parecido al que obtuvimos antes. O sea que efectivamente esto está bastante bien como una transición de fase. Una de las conclusiones es que el secado del agua libre parece estar gobernado por la perforación invasiva, pues las fracturas siempre van por detrás del frente de secado, y la distribución de avalanchas sugiere fracturas que ocurren de manera independiente. Por otro lado,
el secado del agua ligada presenta una transición de fase entre los comportamientos de falla, una gran fractura cuando todos los umbrales de ruptura son casi iguales, mientras una coalescencia de pequeñas fracturas se queda ya cuando los umbrales se distribuyen entre muchos valores. Ahí entonces el material es más resistente y es menos tenaz. O sea, es más dúctil, que es lo contrario de tenaz. O sea que se deforma sin romperse. Tenaz, eso es dúctil, se deforma sin romperse. Tenaz es lo contrario, se rompe antes de quebrarse. Que se rompe para que no se dobla, eso es tenaz. Y entonces el parámetro de control es el ancho de la distribución, mientras que el parámetro de orden es el tamaño promedio de la avalancha más grande. Se le resta 1, porque si no nunca daría 0, ¿no? Los exponentes críticos de la transición son más o menos estos. Y ahorita estamos haciendo algo parecido, pero cortando la guagua no en esta dirección, sino así, que en este momento se ven esas celdas así, y un estudiante de maestría mío, ¿sí? Alejandro Pérez, está haciendo entonces la simulación de esto. Entonces esos son rectangulitos unidos por resortes. Y va bastante bien. Bueno, entonces aquí algunas referencias de los artículos y muchas gracias. Entonces, como ustedes ven, esta es otra cosa que se puede estudiar por dinámica molecular. Obviamente aquí el objetivo no es simular el material, igual que no lo era en los medios granulares. Aquí es entender cuáles son las leyes que lo rigen, cuáles son los comportamientos que pueden haber. Y así, aunque la cosa no sea cuantitativamente exacta, es cualitativamente correcta. Entonces, por ejemplo, exponentes críticos y cosas de ese estilo puede ser que correspondan también con los de la realidad. Bueno, muchas gracias y que estén muy bien.